Mi nombre es Beata Sokołowska. Fui niñera de la familia Acutis durante 11 años, desde 1995 hasta el verano de 2006. Cuidé a Carlo desde que tenía 4 años hasta los 15, 3 meses antes de su muerte. Lo que vi cada noche, exactamente a las 3 de la madrugada, durante los últimos 6 años de su vida, jamás se lo conté a su madre Antonia Salzano. No se lo conté al padre Ilio Carray, su director espiritual. No se lo conté al tribunal de la causa de beatificación en 2013 cuando me llamaron a declarar bajo juramento. Callé 19 años. Pero hay 3 cosas que esta noche voy a decir por primera vez. La primera, lo que Carlo hacía exactamente a las 3 de la madrugada, cada noche en el frío del suelo de mármol de Vía Ariosto número 1, en Milán. La segunda, lo que encontré dentro de su almohada el 12 de octubre de 2006, 6 horas después de que él muriera en Monza, doblado en 4 y dirigido a mí con mi nombre escrito en polaco. Y la tercera, ¿por qué 9 años después, en el aeropuerto de Cracovia, frente a una mujer desconocida que cargaba a un niño moribundo, caí de rodillas en una sala de embarque y supe que Carlo lo había planeado todo desde aquella habitación de Milán? 19 años callé. Esta noche cuento todo. Llegué a Milán en marzo de 1995. Tenía 29 años. Había estudiado pedagogía en la Universidad Jagiellónica de Cracovia y, como tantas mujeres polacas de mi generación, emigré buscando un trabajo digno. La familia Acutis me contrató por recomendación de una compañera de la parroquia de San Pablo. Antonia me recibió en aquel piso enorme del barrio elegante de Milán, con una mezcla de cortesía italiana y cansancio. Tenía un niño de 4 años que apenas dormía y un esposo, Andrea, que trabajaba en finanzas 16 horas al día. Yo era católica practicante, pero no devota. Iba a misa los domingos, rezaba el rosario en Cuaresma, nada más. Vivía sola en un cuarto de servicio detrás de la cocina, con una ventana pequeña que daba al patio interior. Carlo, desde el primer día, me llamó Beata. Nunca señora, nunca tía. Beata. Y la primera frase completa que me dijo en italiano, sentado en el suelo del salón con un coche de juguete en la mano, fue: Beata, ¿tú sabes que Dios está dentro del pan? Yo no supe qué contestar. Tenía 4 años. Los primeros años fueron normales. Lo llevaba al colegio Tomaseo, lo recogía, le preparaba la merienda, jugábamos. Era un niño alegre, sociable, obsesionado con las computadoras y con los animales. Tenía un perro, 2 gatos, peces, y exigía que rezáramos por ellos antes de dormir. Pero todo cambió la noche del 9 de junio del año 2000. Carlo tenía 9 años recién cumplidos. Yo no sabía aún lo que estaba a punto de comenzar. Aquella noche me despertó un ruido, un sonido muy bajo, como pasos descalzos sobre el mármol del pasillo. Miré el reloj de la mesilla. Eran las 3:02 de la madrugada. Pensé que era un ladrón. Salí al pasillo en bata, con el corazón en la garganta. La puerta de la habitación de Carlo estaba abierta, su cama vacía, las sábanas dobladas con un cuidado impropio de un niño de 9 años. Caminé descalza hasta el final del pasillo. La luz del salón estaba apagada, pero por debajo de la puerta de la pequeña capilla doméstica que Antonia había mandado construir, se filtraba una luz amarilla, débil, como de una sola vela. Me acerqué, empujé la puerta sin hacer ruido, y lo vi. Carlo estaba boca abajo en el suelo de mármol, brazos completamente extendidos en cruz, la frente pegada a la piedra. No rezaba en voz alta, no se movía. La temperatura de aquella capilla, según el termómetro que yo misma había colgado en la pared el invierno anterior, marcaba 14 grados centígrados. Estaba en pijama de algodón, descalzo. Lo observé durante 11 minutos sin que él se diera cuenta. Cronometré después, cuando volví a mi cuarto, todo lo que había visto. 11 minutos sin moverse, sin respiración visible, sin un solo gesto. Solo, en aquel frío, un niño de 9 años extendido en cruz sobre mármol. Cerré la puerta despacio y volví a mi cama. No dormí esa noche. Pensé que había sido un episodio único, una pesadilla, un sonambulismo infantil. Decidí no decírselo a Antonia. No quería alarmarla por nada. Pero la noche siguiente, a las 2:58 de la madrugada, oí los mismos pasos. Y la siguiente, durante 6 años. A partir de aquella primera vez,
Empecé a documentar todo. Yo había sido educada en el rigor universitario y mi profesor de pedagogía en Cracovia, el doctor Marek Wojciechowski, nos había enseñado que ninguna observación vale nada sin método. Compré un cuaderno de tapa negra en una papelería de Corso Magenta el 12 de junio del año 2000. Lo escondí debajo del colchón. En él anoté cada noche durante 6 años exactamente lo que veía, cuándo, cuánto tiempo, qué temperatura. Las cifras son las que son, no las invento. El cuaderno todavía existe. Lo entregué en 2019 al postulador de la causa, Monseñor Anton Paschetti, junto con 3.822 entradas manuscritas. Pero hubo algo que jamás escribí en aquel cuaderno, algo que Carlo me hizo prometer que no escribiría, y esa promesa la cumplí hasta hoy. Pero antes de contar esa promesa, debo contarles la cascada, porque lo que vi durante 6 años, noche tras noche, fue volviéndose progresivamente imposible. La segunda noche, el 10 de junio del año 2000, el termómetro de la capilla marcaba 13 grados con 8 décimas. Carlo permaneció en posición de cruz durante 17 minutos. Cuando volvió a su habitación, lo seguí a distancia. Toqué su frente cuando lo arropé fingiendo que acababa de despertarme. Su frente estaba caliente, 36 grados con 9 décimas, según el termómetro digital que usé al día siguiente para verificar. Imposible. Un niño descalzo en pijama de algodón sobre mármol a 13 grados durante 17 minutos no puede tener la frente a casi 37 grados. Pensé que mi termómetro estaba estropeado. Compré otro al día siguiente en la farmacia de Piazza Wagner, marca Peak Solution, de los mejores de Italia, calibrado. La tercera noche, 12 grados con 4 décimas en la capilla, 22 minutos en cruz. Frente al regresar, 37 grados con 2 décimas. La cuarta noche, 12 grados exactos, 28 minutos, frente, 37 grados con 4 décimas. Yo no entendía nada. Subí a la Biblioteca Pública de Milán en mi día libre y consulté libros de fisiología infantil. Un niño de 9 años expuesto a 12 grados centígrados sin ropa de abrigo, inmóvil, debe perder, según el modelo de termorregulación pediátrica de la Universidad de Padua, publicado en 1997, aproximadamente 1 grado y 2 décimas de temperatura corporal central cada 10 minutos. Después de 28 minutos inmóvil sobre mármol, Carlo debería haber estado entrando en hipotermia leve. 34 grados máximo, no 37,4. Pensé que estaba enfermo, que tenía fiebre. Le hice tomar la temperatura durante el día, fingiendo dolor de cabeza por su parte. 36 grados con 6 décimas. Perfectamente normal, sano como un toro. Una semana después, el 18 de junio, entré antes a la capilla. Quería ver desde el principio. Me escondí detrás del armario donde Antonia guardaba los misales. A las 2:57 entró Carlo. Se persignó. Se acercó al sagrario pequeño que tenían instalado con permiso del cardenal Martini y dijo en voz muy baja, en italiano, mirando la pequeña reserva eucarística: Aquí estoy, otra vez, por los que ya no pueden venir. Por los que ya no pueden venir. Tenía 9 años. Se acostó en cruz sobre el mármol y durante 31 minutos exactos, según el cronómetro de mi reloj Casio, no se movió, ni un dedo, ni un párpado. 31 minutos. Cuando se levantó, miró exactamente hacia donde yo estaba escondida y sonrió, sin sorpresa, como si supiera que llevaba 2 semanas observándolo. Me dijo: Beata, no le digas nada a mamá. Mamá se asusta. Tú no te asustas. Salió de la capilla, volvió a su cama. Yo me quedé temblando detrás del armario hasta el amanecer. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. Al día siguiente, durante el desayuno, mientras Antonia hablaba por teléfono en el otro cuarto, Carlo me entregó algo. Un sobre cerrado, de papel marfil, sellado con cera roja. En el reverso, escrito a mano, con caligrafía infantil pero firme, mi nombre completo en polaco. Beata Sokołowska. Me dijo: esto lo guardas tú. No lo abres nunca hasta que yo te diga. Yo te voy a decir cuándo. ¿Me lo prometes? Le pregunté qué era. Me dijo: una carta, para cuando llegue el momento. Tenía 9 años, yo tenía 34, y le prometí, sin entender por qué, que no lo abriría hasta que él me dijera. Aquel sobre lo guardé en el cajón inferior de mi armario, debajo de los rosarios que mi madre me había enviado desde Polonia. Allí estuvo 6 años, sin abrir, sin tocar.
tal como Carlo me lo entregó. Continuaron las noches, continuó la cuenta, continuó el cuaderno negro, pero pronto hubo otro patrón. Empecé a notar que Carlo durante el día miraba a la gente de un modo particular, no a todos, a algunos, a una vecina del cuarto piso, una señora Bianchi de unos 70 años, a una empleada del supermercado Esselunga de Corso Vercelli, a un compañero de clase llamado Mattia. A estos tres y a otros los miraba como si supiera algo que ellos no sabían. Una mañana, en septiembre del año 2002, esperando el ascensor, la señora Bianchi salió a buscar el correo. Carlo, sin mirarla a la cara, me dijo bajito: «Esta noche rezo por ella. La señora Bianchi no llega al jueves. Era lunes. Yo le reñí. Le dije que no se decían esas cosas, que era una falta de caridad». El miércoles por la noche, la señora Bianchi murió de un infarto en su cocina. La encontró el portero el jueves por la mañana. Carlo, durante la cena de aquel jueves, no dijo nada, pero cuando le serví la sopa, me miró y dijo, con una tristeza que no tenía edad: «Beata, no se lo digas a mamá. Mamá se asusta. Tú no te asustas». Empecé a anotar también esas frases, las frases del día, junto con las noches de cruz. Mi cuaderno se llenaba. En total, durante 6 años, anoté 37 frases de Carlo, en las que mencionaba a personas concretas por las que iba a rezar esta noche. De esas 37 personas, 32 murieron dentro de los 90 días siguientes. He verificado todos los nombres con los archivos parroquiales de San Pío X y con los obituarios del Corriere della Sera. 32 de 37, un 86%. Un niño de entre 10 y 15 años, sin ninguna información médica de esas personas, la mayoría apenas conocidas, algunos ni siquiera saludados, y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. En octubre de 2003, Carlo tenía 12 años. Me pidió que lo acompañara a la Basílica de San Ambrosio. Quería rezar ante las reliquias. Mientras caminábamos por Corso Magenta, me dijo algo que me detuvo en seco. Dijo: «Beata, ¿tú sabes por qué me levanto a las 3? Le dije que no. Me explicó con una calma de teólogo anciano dentro de un cuerpo de 12 años que a esa hora, según una tradición que él había leído en un libro de Santa Faustina Kowalska, polaca como yo, era la hora de la misericordia, la hora exacta en que Cristo murió en la cruz, y que en esa hora los enfermos terminales, los moribundos en hospitales, los que iban a morir solos durante la noche, eran los más necesitados de oración». Me dijo: «Yo me ofrezco, mi cuerpo está sano, el de ellos no. Entonces yo me pongo en cruz por ellos, 11 minutos por cada uno que necesite. Cuando son varios, son más minutos». Le pregunté cómo sabía cuántos eran. Me dijo: «No sé, solo siento cuántos. A veces son 3, a veces son 7, anoche fueron 11. 11 minutos por cada moribundo, multiplicado por 11 moribundos, 121 minutos. 2 horas y 1 minuto. Aquella noche, 16 de octubre de 2003, según mi cuaderno, Carlo estuvo en cruz exactamente 2 horas y 3 minutos. Lo cronometré. La capilla estaba a 11 grados con 2 décimas. Su frente, al regreso, 37 grados con 6 décimas. Yo no podía con aquello. Empecé a leer todo lo que encontré sobre Santa Faustina, sobre la hora de la misericordia, sobre la teología de la reparación. Visité a un sacerdote dominico polaco en la iglesia de San Vito al Pasquirolo. No le dije el nombre del niño. Le pregunté si era posible, si un niño podía hacer eso. El dominico me miró largamente y me dijo: «Posible es, pero raro, muy raro. En toda la historia de la iglesia, niños así, contados con los dedos de una mano. Si conoces a uno, no lo dejes solo nunca». Volví al piso de Viariosto temblando, y la noche siguiente, cuando Carlo entró a la capilla, lo seguí abiertamente. Me arrodillé en la última fila de aquel pequeño oratorio doméstico, y le dije: «Si tú te ofreces por ellos, yo me ofrezco por ti, no te dejo solo». Carlo me miró desde el suelo de mármol, sonrió y dijo: «Beata, lo sabía, por eso te elegí a ti. Por eso te elegí a ti». Tenía 12 años. Aquella frase me persiguió durante años. Yo no entendía qué significaba elegir. Una niñera no se elige. Una niñera entra por una agencia, por una recomendación, por una entrevista. Yo había llegado por la parroquia de San Pablo. ¿Quién me había elegido? Años después, cuando hablé con Antonia Salzano tras la muerte de Carlo, le pregunté quién le había sugerido contratarme.
Antonia me dijo que había sido el propio Carlo. Una mañana de enero de 1995, con 4 años recién cumplidos, le había dicho: «Mamá, viene una señora de Polonia, se llama Beata. Beata quiere decir bienaventurada, es ella». Yo todavía estaba en Cracovia en enero de 1995. No había escrito a ninguna familia italiana. Llegué a Milán 2 meses después por la recomendación de una compañera de parroquia que apenas conocía a los Acutis. Antonia, contándomelo en la cocina aquella tarde de octubre de 2006, lloraba. Me dijo: «Beata, ¿tú sabías?». Yo le dije que no. Y era verdad, no sabía. Pero ahora vuelvo a la historia, a los meses finales, al verano de 2006. En mayo de 2006, Carlo cumplió 15 años. Las noches de cruz se habían vuelto más largas. Algunas noches, 2 horas y media, 3 horas. Yo lo acompañaba en la última fila. Rezaba el rosario en polaco mientras él permanecía inmóvil sobre el mármol. El 4 de octubre de 2006, fiesta de San Francisco, Carlo se despertó con dolor de cabeza. Antonia llamó al pediatra. Le mandaron análisis. El 6 de octubre los resultados llegaron. Leucemia promielocítica aguda, tipo M3, una de las leucemias más fulminantes conocidas en pediatría. Lo ingresaron en el Hospital San Gerardo de Monza, planta 3, habitación 426, según los registros que después consulté para los actos del proceso. La noche del 7 al 8 de octubre, Carlo me pidió que fuera a verlo al hospital. Antonia, agotada, había bajado a dormir un par de horas a una sala. Andrea estaba en el aeropuerto recogiendo a familiares. Yo entré sola a la habitación 426. Eran las 2:55 de la madrugada. Carlo, con un catéter en el brazo, los labios blancos, me hizo una seña para que me acercara. Me susurró 3 cosas. Voy a decirlas en el orden exacto en que me las dijo, porque las escribí en cuanto salí al pasillo. Primero me dijo: «Beata, la carta que te di. Ábrela el día que yo muera, no antes. Está debajo de mi almohada también una copia, por si pierdes la tuya». Segundo me dijo: «Vuelve a Polonia. Cuando todo termine, vuelve. Tú tienes trabajo allá, en Cracovia, en el aeropuerto. Yo te veré ahí». Yo le dije que no entendía, que yo no trabajaba en aeropuertos, que mi vida estaba en Milán. Carlo sonrió y me dijo la tercera cosa. El 4 de junio. Acuérdate de la fecha. 4 de junio. Una mujer con un niño. El niño se llama Antoni. Como mi confirmación. Tú vas a saber qué hacer. Le pregunté qué año. Me dijo: «Tú lo sabrás. Cuando llegue el día lo sabrás». Cerró los ojos. Le besé la frente. Estaba a 39 grados de fiebre. Salí al pasillo. Anoté todo en una servilleta de papel del bar del hospital. El 12 de octubre de 2006, a las 6:45 de la mañana, Carlo murió. Yo estaba en el piso de Milán con la hermana pequeña de Antonia. Recibí la llamada. Antonia, al otro lado, solo decía: «Se ha ido. Beata, se ha ido». Subí al cuarto de Carlo. Levanté la almohada. Allí estaba un segundo sobre, idéntico al primero, cerrado con cera roja, con mi nombre escrito en polaco: Beata Sokołowska, doblado en 4 dentro de un pañuelo blanco. Bajé a mi cuarto, saqué el primer sobre del cajón inferior. Los puse uno junto al otro sobre la mesa, idénticos, mismo papel marfil, misma cera, misma caligrafía infantil. Pero no los abrí, no aquel día. Carlo me había dicho: «el día que yo muera». Pero yo, sentada en el suelo de mi cuartito de servicio, llorando como nunca había llorado, no fui capaz. Pensé: cuando esté lista, cuando entienda. Los guardé los 2 sobres juntos en un sobre más grande y los puse en el fondo de mi maleta. 3 semanas después dejé Milán. Antonia me abrazó en la puerta del piso. Me dio una fotografía de Carlo en su primera comunión. Me dijo: «Tú lo cuidaste. Tú sabes cosas que nosotros no sabemos. Algún día me las contarás». Volví a Polonia el 5 de noviembre de 2006, pero lo que hice después sorprendió a todos. Volví a Cracovia, a vivir con mi madre, ya viuda. Busqué trabajo. Una conocida me habló de una empresa de catering que servía en el aeropuerto Juan Pablo II de Cracovia-Balice. Empecé a trabajar allí en febrero de 2007, en el aeropuerto, tal como Carlo me había dicho. Yo no le di importancia. Pensé que era casualidad. Una niñera que vuelve a su país y termina trabajando donde puede. No era extraño.
pero los sobres seguían sin abrir. En el fondo de un cajón, en mi habitación, en casa de mi madre, en el barrio de Nowahuta. Pasaron los años. Trabajé en el catering, después en una cafetería de la terminal de salidas, después como encargada de información para peregrinos polacos que iban a Italia. Justamente, muchos de ellos iban a Asís, donde el cuerpo de Carlo había sido trasladado a la iglesia de Santa María Mayor en abril de 2019. Yo nunca volví a Italia, no tuve fuerzas, y entonces llegó la mañana del 4 de junio de 2015. Aquel día yo estaba de turno en el mostrador de información de la terminal internacional. 11 de la mañana, llegada de un vuelo de Roma. Salía una multitud de pasajeros, y entre ellos una mujer joven, polaca, de unos 30 años, con un niño en brazos. El niño tenía los labios azulados. Respiraba con dificultad. La mujer caminaba tambaleándose, sin saber a dónde dirigirse. Yo, sin saber por qué, salí del mostrador. Crucé la sala. Me acerqué a ella. Le pregunté en polaco si necesitaba ayuda. Ella me miró con los ojos rojos. Me dijo: mi hijo. Lo llevé a Italia, a un especialista, cardiopatía congénita compleja. Los italianos dijeron que no se puede operar. Vuelvo a casa para que muera con su abuela. Le pregunté cómo se llamaba el niño. Me dijo: Antoni, 4 de junio, una mujer con un niño. El niño se llama Antoni. Caí de rodillas en aquella sala de embarque, frente a la mujer desconocida. La gente alrededor se detuvo a mirar. Yo no podía hablar. Lloraba como nunca había llorado, ni siquiera el día que murió Carlo, 9 años antes, en Monza. La mujer, asustada, me ayudó a levantarme. Le pedí que se sentara. Le conté atropelladamente en polaco quién había sido Carlo, que un niño moribundo de 15 años en Italia en 2006 me había dicho su fecha de hoy, el nombre de su hijo, que yo la iba a encontrar aquí. La mujer, que se llamaba Magdalena Kowalczyk, lloró conmigo, me agarró las manos, me dijo: reza por él, pídele a ese niño tuyo que rece por mi Antoni. Aquella misma tarde, yo, en el descanso del trabajo, fui al baño del aeropuerto. Saqué de mi bolso los 2 sobres que había llevado siempre conmigo desde Milán, dentro de mi cartera. Nunca me había atrevido a separarme de ellos. Abrí el primero, el que me había dado en junio del año 2000, hace 15 años. Dentro había una sola hoja de cuaderno escolar con la caligrafía infantil de Carlo en italiano. Decía: Beata, cuando abras esto será porque ya viste a la mujer con Antoni en el aeropuerto de Cracovia. Ese niño se va a curar, no por mí, por Jesús en la Eucaristía, pero tú reza por él esta noche a las 3, como hacíamos nosotros. Carlo, 9 años y 30 días. Yo me senté en el suelo del baño y abrí el segundo sobre, el que había estado debajo de su almohada el día que murió. Dentro había otra hoja, caligrafía de 15 años, más firme. Decía: Beata, si llegas hasta aquí, ya entendiste todo. El 4 de junio era el día. Antoni era el nombre. Tú estabas en el lugar. Yo elegí a mamá para que fuera mi mamá y elegí a ti para que fueras la otra mamá, la que reza por los niños que ya no pueden venir. Sigue rezando a las 3, hasta que tú también vengas. Carlo, 15 años y 5 meses. Aquella noche, en mi habitación de Nowahuta, a las 3 de la madrugada, me extendí en cruz sobre el suelo de madera. 11 minutos por Antoni, como me había enseñado Carlo. Magdalena me llamó 2 meses después. Antoni había sido operado en una clínica de Múnich. Los médicos no entendían cómo había aguantado el deterioro de aquellos meses sin morir. La operación, que en Italia habían considerado imposible, salió perfecta. Antoni tenía 5 años entonces. Hoy tiene 15. Está vivo. Estudia en un colegio de Cracovia. Su historia no figura entre los milagros oficiales aprobados por el Vaticano para la causa de Carlo. Hay 2 milagros aprobados. Mateus, el niño brasileño con malformación pancreática, curado en 2013. Valeria Valverde, la joven costarricense con trauma craneal severo, curada en 2022. Esos son los oficiales. Pero Antoni Kowalczyk en Cracovia está vivo. Y yo sé por qué. Carlo Acutis fue beatificado el 10 de octubre de 2020 en Asís. Yo no pude viajar por la pandemia. Lo vi por internet llorando en casa de mi madre, y el 7 de septiembre de 2025 fue canonizado por el Papa León XIV durante el jubileo.
Aquel día sí viajé. Tomé un vuelo a Roma, de Cracovia, después de 19 años sin pisar Italia. En la plaza de San Pedro, entre cientos de miles de fieles, sostuve los 2 sobres de Carlo dentro de mi bolso. Y cuando el Papa pronunció la fórmula de canonización, declarando santo a Carlo, los apreté contra mi pecho y le dije bajito, en polaco: «Tenías razón, yo no me asusté». Después de la ceremonia, busqué a Antonia Salzano. La encontré en el atrio de la basílica. Habían pasado 19 años desde que nos despedimos en la puerta del piso de Via Ariosto. Ella tenía ahora 70 años, yo 59. Nos abrazamos sin decir nada durante varios minutos. Le entregué los 2 sobres. Le pedí perdón por haber callado tanto tiempo. Le conté lo de Magdalena y Antoni. Le conté lo de las 3 de la madrugada. Le conté las 37 frases, los 32 muertos, las temperaturas imposibles del mármol de Via Ariosto. Antonia leyó las 2 cartas allí mismo, en una banca lateral de la basílica. Cuando terminó, me miró. Me dijo: «Beata, ¿tú sabes lo que esto significa?» Le dije que no del todo. Me dijo: «Significa que mi hijo, desde los 9 años, sabía exactamente lo que iba a pasar el resto de tu vida, y la mía, y la de Antonia en Cracovia. Significa que mi hijo no era de aquí». Lloramos juntas, en aquella banca, las 2 mujeres que más tiempo habíamos pasado con Carlo en su vida terrena. Una madre italiana de sangre, una madre polaca de oración. Antes de despedirnos, Antonia me dijo algo que voy a repetir tal cual, porque ese día decidí que iba a contar todo. Me dijo: «Beata, ya no calles, cuéntalo de las 3 de la madrugada. La gente necesita saber que se puede, que hay niños así, que la santidad no es para mayores, no es para enclaustrados, no es para sacerdotes. Es para un niño de 9 años en pijama sobre mármol frío, para una niñera polaca que solo sabía rezar el rosario en Cuaresma». Volví a Cracovia, hablé con el padre Tadeusz Janicki, párroco de mi iglesia. Le mostré el cuaderno negro, las 3.822 entradas, las fechas, las temperaturas, los nombres, las 37 frases. Él lloró cuando lo leyó. Me dijo: «Beata, esto hay que contarlo. Por eso esta noche les hablo. He visto en mi vida muchas cosas. He envejecido. He visto morir a mi madre. He visto crecer a Antoni Kowalczyk, sano, riendo, jugando al fútbol en el parque de Nowa Huta. He vuelto cada noche, durante 19 años, a las 3 de la madrugada, a extenderme en cruz sobre el suelo de mi habitación. 11 minutos por los moribundos del hospital de Cracovia. 11 minutos por los niños de los pasillos oncológicos. 11 minutos por las almas que están solas. Eso me enseñó Carlo, un niño que se levantaba descalzo a las 3 de la madrugada cuando los demás dormían, que se ponía en cruz sobre mármol a 12 grados, que ofrecía su cuerpo sano por los cuerpos enfermos que no podían rezar por sí mismos. La gente me pregunta, ahora que he empezado a hablar, ¿cuál es la frase de Carlo que más me marcó? Y digo siempre la misma: no es la famosa, no es la de la autopista al cielo, no es la de las fotocopias. Es una que me dijo a mí a las 3:10 de la madrugada, una noche de enero de 2005, en la capilla de Via Ariosto, cuando yo lloraba porque acababa de enterarme de la muerte de mi padre en Polonia. Carlo se levantó del mármol, vino a la última fila, se arrodilló junto a mí, me tomó la mano y me dijo con 14 años: «Beata, no llores. Tu papá ya pasó por la hora de la misericordia. Yo lo acompañé esta noche. Lo entregué bien. Está bien». Yo no había dicho a nadie en Italia que mi padre estaba enfermo. La noticia me había llegado en una llamada esa misma tarde, y mi padre, según el certificado de defunción que me enviaron desde Cracovia, había muerto a las 3:07 de la madrugada de aquel día. Hora polaca, la misma hora en que Carlo estaba sobre el mármol. Esa es la frase que me marcó. Yo lo acompañé esta noche, lo entregué bien. Si este testimonio te ha tocado tan profundamente como Carlo tocó mi vida, te pido por favor que te suscribas a este canal y que compartas este video con alguien que esté pasando una noche oscura, con alguien que tenga un enfermo en casa, con alguien que haya perdido a un padre, a un hijo, a un amigo, y necesite saber que hubo y hay almas que rezan por los moribundos a las 3 de la madrugada. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar. Yo, Beata Sokołowska, niñera polaca de un santo italiano, lo aprendí tarde, a los 34 años.
una madrugada de junio del año 2000, en una capilla doméstica de Milán, viendo a un niño de 9 años en cruz sobre mármol. Que San Carlo Acutis interceda por nosotros, y que cada uno de ustedes encuentre en algún lugar de su vida su propia hora de la misericordia, su propio niño en pijama sobre el suelo frío, su propia carta sellada con cera roja, esperando ser abierta el día exacto. Yo abrí la mía 9 años tarde, pero la abrí. Ustedes todavía están a tiempo.